Buenos días, qué bueno estar de nuevo junto con ustedes para una clase más de nuestro seminario. En este día vamos a estar estudiando la primera epístola de Pablo a Timoteo. Estoy muy entusiasmado sobre esta clase, ya que sirve de gran bendición para los pastores y nos ayuda a todos nosotros como líderes a entender, ¿verdad?, cómo debemos de conducir una iglesia local. Así que espero que estén bien. Yo espero estar en vivo este lunes en la noche con aquellos que puedan estar. Pero en este día vamos entonces a entregar nuestro estudio al Señor. Perdón. Quiero decir que estamos aquí en esta mañana en la oficina de la iglesia. No sé cómo será la grabación, el audio. Yo espero que trabaje bien. Pero si se va de vez en cuando, no por razones del micrófono que no tengo conmigo en este día, estoy usando el micrófono de la computadora, pero espero que la grabación sea suficiente para que puedan escuchar el audio bien. Señor, damos gracias por este día, damos gracias por cada uno de los pastores que están presentes, escuchando esta enseñanza. Pido que tú las bendigas, que tú uses sus vidas para la edificación de la iglesia local, que bendiga a cada líder, maestro, líder de niños, de jóvenes, a futuros pastores, para poder apreciar la enseñanza aquí en esta carta. Señor, ayúdenos a veces cuando estamos enseñando, hay posiciones que tomamos que no son los de los pastores, pero yo pido que todo lo hagamos en amor, en cariño, y que miramos y estemos abiertos, Señor, a diferentes perspectivas de la enseñanza de tu palabra. Siempre, Señor, entendiendo que en lo cardinal estamos todos reunidos, Señor, en un mismo sentir, pero que a veces tomamos diferentes posiciones sobre algunas doctrinas secundarias. Así que pedimos tu bendición para cada pastor, que tú bendigas su vida, Señor, su familia, y que bendigas el ministerio al cual tú le has llamado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, vamos entonces a mirar aquí. Estamos en primera de Timoteo. Pues, vamos a ver si me trabaja. En la semana 10 ya estamos a estudio del Nuevo Testamento. Y en esta semana van a estar estudiando Santiago, primera y segunda de Pedro. La semana que viene vamos a libro de Hebreos. Después, la semana del 12, vamos a estudiar primera de Pedro. Y vamos a terminar al final del mes, el 30 de noviembre, con un estudio panorámico del libro de Apocalipsis. Un mes y medio de descanso o para terminar su estudio de volumen 3 antes de empezar entonces con el próximo volumen, que es el volumen 4 sobre el ministerio pastoral y la predicación expositiva. Entonces, en este día estudiamos Primera Timoteo. Yo a través de los años siempre me he gozado mucho en leer Primera y Segunda Timoteo y Tito, que como pastor, ¿verdad? Nos ayuda a entender cómo fue que iba que Pablo tenía para la iglesia local en el primer siglo, cómo fue que la iglesia como debe ser, los diferentes llamados a pastorear la iglesia y enseñanza sobre la sana doctrina que le dio a su hijo espiritual, a Timoteo. Así que este es un libro que yo sé que si usted es pastor, usted lo ha leído muchas veces y lo ha estudiado muchas veces. Y les recomiendo a ustedes que están como estudiantes y sienten el llamado de Dios al pastorado, que se enfoquen mucho en estos tres libros. No vamos a estudiar segunda de Timoteo o el libro de Tito, pero sí se los recomiendo. En la página 177 en su libro, pues, el autor dice que aunque Primera Timoteo es una carta personal para Timoteo, es también un manual de instrucción para la iglesia, manual cristiano para el desempeño de un carácter, un credo y una conducta. El credo y la conducta correcta. Miramos el gráfico que se les provee. Ahí tienen entonces ustedes
Entonces, ¿dónde estoy? El bosquejo que el autor del libro nos da, capítulo 1 del 1 al 2, después la sección sobre la doctrina pura, la adoración pública, líderes potenciales, los buenos maestros, las relaciones interpersonales, las motivaciones correctas y después estudia por su cuenta el libro de primera Timoteo. A lo mejor usted entonces le da otros explicaciones o manera de explicar cada una de las divisiones que están aquí en el libro, aún diferentes versículos para cada una de las secciones. Pero este es el bosquejo que se nos da en este libro. Número 4 en su libro está el resumen del contenido, el manual cristiano y una conducta correcta. Como hemos dicho, primera y segunda de Timoteo y el libro de Tito son conocidos estas epístolas como cuando miramos las epístolas del apóstol Pablo que la escribió, son 13. La podemos dividir de esta manera. Yo le he dado este gráfico pasado. Pueden dividir en 4 o en 5. Salvación escatológica, en la segunda venida de Cristo, cristológica, que es personal, y eclesial o que tiene que ver con la iglesia local. Primera Timoteo y las cartas pastorales serán reconocidas en la historia de la iglesia primitiva. Esto lo quiero solamente mencionar porque hoy en día muchos cuestionan si Pablo en sí fue que escribió estas cartas, y solamente aquí mencionar de que hubieron padres de la iglesia. Bueno, uso la palabra o la frase padres de la iglesia, me refiero a aquellos que vinieron después de la muerte de los apóstoles. Entonces, hubieron padres de la iglesia que también atestiguaron, dieron testimonio de que Timoteo había escrito, o Pablo había escrito primera de Timoteo. Tenemos a Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y uno de los grandes mártires de la iglesia primitiva, y alrededor del año 110 él escribe acerca de Timoteo como de Pablo como el que escribió primera de Timoteo. También tenemos Ireneo, que escribió contra los herejes, un libro que ataca la doctrina gnóstica y de otros, y él fue discípulo de Policarpo, y él también menciona a primera Timoteo alrededor del año 175 después de Cristo. Y ahí tenemos diferentes autores, tenemos teólogos en la iglesia primitiva que en diferentes lugares, en momentos, ellos también hablaron acerca de Pablo como el autor de primera de Timoteo. En el número 4, de nuevo, el autor dice que Pablo conoció a Timoteo durante su segundo viaje. Hechos, el libro de los Hechos, y lo reclutó como obrero, pero desarrolló una relación de padre espiritual con este joven. Yo me recuerdo cuando un líder de la convención, Ramón Martínez, hace muchos años atrás, cuando yo empezaba, creo que yo tenía unos 19 o 20 años, para ser obrero de la Convención Bautista aquí en la área de la escuela dominical. Y fue algo que para mí me tomó por sorpresa porque dije, wow, si yo no tengo nada que puedo brindar, ¿verdad? Pero él creyó en mí, vio en mí algo y me reclutó para ese ministerio. Ya antes de eso yo había sentido el llamado de Dios para el pastorado, pero este hombre, este hermano en la fe, que todavía conozco, de verdad tomó un paso en creer en mí y reclutarme para una obra muy especial. El libro dice que Pablo discipuló, entrenó y equipó a Timoteo. Esto lo vamos a ver en un momento. Y el libro nos da una entrada detallada de esta relación íntima que ambos tuvieron, y nos recuerda el llamado que todos tenemos de discipular a otros. Esto es algo que nosotros como seminario Leadership Outreach creemos mucho en lo que la Biblia enseña en esta área del discipulado y la importancia que tenemos todos de seguir creciendo individualmente, pero también de eh, tomar tiempo para invertir en la vida de otras personas. Cuando leemos Hechos 16, 1 al 3,
Timoteo, que era un discípulo, era conocido como un discípulo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice de Timoteo que daba buen testimonio. O sea, una de las cosas que siempre buscamos en alguien que dice ser llamado al ministerio en general es que tenga buen testimonio. Si no tiene un buen testimonio, no que sea perfecto, pero si no tiene un buen testimonio en la iglesia, en el público, en la casa, entonces va a ser bien difícil ser eficaz en la iglesia local. Así que Timoteo era un joven de buena reputación. Pablo vio eso como algo que lo llevó a entonces a reclutar a Timoteo. Y dice en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Su padre era griego, así que no había sido circuncidado. Pero Pablo no quería entonces poner ningún obstáculo en el ministerio a los judíos. Entonces dice que circuncidó a, a Timoteo. Y entonces también se dice en Timoteo 3:15 acerca de Timoteo que desde la niñez las escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, nadie, a ninguno de ustedes que son padres de la importancia de enseñar la palabra, forma carácter, le ayuda a saber conocer al Señor Jesucristo cuando llega el momento y Dios les usa por todas sus vidas. Una nota importante que Timoteo no era un anciano de una iglesia cuando estudian estas epístolas que hablando de Timoteo o de Tito, de que estos líderes eran pastores de una iglesia local. No, no es así, sino eran Pablo, que se les dio entonces la tarea de obispo o de supervisar la obra de los. Y sabemos que Timoteo sirvió al Señor en Éfeso. Y Éfeso, como hemos estudiado, era una ciudad importante en de lo que hoy sería Turquía. La fecha para Primera de Timoteo, los eruditos más o menos le dan la después que Pablo salió de su primero encarcelamiento, la vida de Pablo, los acontecimientos, y esto en otra ocasión, creo que cuando estudiamos Hechos, sabemos que después de su primer encarcelamiento, recuerda que durante su primer encarcelamiento, él escribió las cartas de Roma, Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón, pero después escribió, cuando sale, escribe Primera de Timoteo. Ante este tiempo, entonces, algunos dicen que llegó a España, hay debate sobre si al fin llegó a España, que era un sueño de él. Fue Macedonia, posiblemente Macedonia, entonces escribe Timoteo, y después es encarcelado por una segunda. Primera de Timoteo y segunda Timoteo escribió entonces la epístola a Tito. Y sabemos que entre los años 64 a 67 murió decapitado bajo el emperador Nerón, bajo este emperador, incluyendo los fuegos grandes de Roma, fuegos, y muchos de ellos murieron quemados y otros de diferentes maneras, pero murieron como mártires. ¿Cuál fue la ocasión para escribir Primera Timoteo? Bueno, la necesidad para dar instrucción sobre la estructura de la iglesia y la realidad de que Pablo sentía que ya sus días llegaban a un fin aquí en la tierra. ¿Y qué hacemos? Hijos, a nuestros nietos, les hablamos
si es que se nos da esa oportunidad. La muerte llega y uno no tiene personas que han muerto solo. Pero si tenemos esa bendición de saber de que, bueno, nos llega ya ese momento de partida y podemos comunicar con las personas que amamos, le decimos algo muy especial, ¿verdad? Eso es lo que Cristo hizo, ¿verdad? Antes de morir. Ahí vemos en el libro de Juan y el discurso del aposento alto y lo demás. Pero Pablo sabía que iba a morir y entonces quiso dar instrucción sobre la iglesia, cómo pastoreo a una iglesia. Claro, los pastorales no nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre el pastoreo, pero nos da una fuente, una fundación, un fundamento, mejor dicho, sobre el pastoreo de la iglesia. El propósito de 1 Timoteo lo vemos ahí en 1 Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tardo, para que si tardo, no sabiendo lo que iba a pasar, sepas cómo debes conducirte en la casa. Sepas cómo conducirte en la casa. Es que la iglesia del Dios viviente. O sea, Dios no solamente vive pero en la mía, en todo, porque el Señor vive en nosotros, somos el templo del Señor. No es no una casa, un lugar de cuatro paredes, sino somos un solo. Donde usted está y donde yo estoy, ahí está la iglesia. Sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una de las cosas que usted puede hacer cuando estudia 1 Timoteo es ver los temas importantes cuales habla Pablo. Por ejemplo, tenemos la relación que podemos tener como padres y madres espirituales con nuestros hijos y nuestras hijas espirituales. Pablo habla mucho sobre esto, ya que nos da a entender esa relación estrecha que tenía con Timoteo. Cuando se lee 2 Timoteo, también se aprende mucho acerca de esta relación que él tenía con este discípulo. Está la enseñanza sobre Jesús, o sea, usted puede mirar a cualquier libro de la Biblia y ver la teología de ese libro que habla acerca de Dios, que habla acerca de Jesucristo, que habla acerca de el Espíritu Santo, que habla acerca de la segunda venida de Cristo y ver la teología de ese libro. Eso se llama la teología bíblica, que es diferente a la teología sistemática. Eso vamos a hablar en el libro 5, pero ahí podemos ver las enseñanzas sobre la persona de Jesucristo en 1 Timoteo. También está la enseñanza sobre la mujer en la iglesia, que vamos a estudiar esta mañana. Está los requisitos del liderazgo para ser pastor. Está la práctica de la piedad o la devoción a Dios. Él habla mucho acerca del Señor, de estar pegado al Señor. Y están las instrucciones para las viudas y los ricos. Entonces miremos algunos pasajes aquí, capítulo 1, del 1 al 2, y saludo. Él habla acerca de Timoteo como verdadero hijo en la fe. Él comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Esa es la manera usual que empezaba Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Qué lindo ya desde el principio de esta lectura entender que Jesucristo es nuestra esperanza. En este año, que es un año para los libros, como dicen, se dice en inglés, a year for the books. O sea, es un año que nadie jamás va a olvidar. ¿Cuántas cosas nos han pasado y siguen pasando en este año, mis hermanos? ¿Verdad? Si pudiéramos abrir nuestros corazones en este día y compartir, ustedes y yo, tantas pruebas y aflicciones que vienen a nuestra vida, a nuestra familia. Pero Pablo comienza con esta frase que Jesucristo es nuestra esperanza. ¿A quién acudir si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Su presencia, su fidelidad, sus promesas, ¿verdad? No importa lo que esté sucediendo. El Señor es nuestra esperanza y tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. Y es lo que Pablo estaba haciendo, ya sabiendo que sus años llegaban a un fin. Jesucristo, mi esperanza. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, no era su hijo biológico, pero sí era su hijo en la fe. Dice, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. Importante cuando hablamos de
Timoteo como un verdadero hijo en la fe, que recuerden lo que ya hemos enseñado en varias ocasiones. Esta relación espiritual con personas que son significativas en nuestras vidas es muy importante. Debemos desarrollar estas relaciones con personas en nuestra vida que conocen al Señor y personas que queremos entonces discipular nosotros. Y hemos enseñado que todos debemos tener un Pablo en nuestra vida, alguien más maduro que nosotros, ahora, alguien con quien podemos abrir nuestro corazón y compartir y que pueda entonces ellos invertir en nosotros. Necesitamos un Bernabé, alguien que camina junto conmigo y que estamos más o menos ahí en la batalla, en la misma perspectiva y lugar de nuestra experiencia con el Señor. Y sí, nos ayudamos los unos a los otros, pero estamos más o menos ahí. Pero necesitamos un Timoteo, necesitamos a alguien joven. Por eso yo siempre quiero animar a los pastores a que tengan uno o más Timoteos en sus vidas. Hermanas que tengan jóvenes, jovencitas, en quien usted puede depositar su amor y su cariño y el tiempo para ver que ellos puedan madurar también. Hemos hablado de que todos entonces debemos de orar y pedirle al Señor, Señor, hay alguien que pueda depositar Bernabé, un amigo en el Señor con quien yo puedo compartir y abrir mi corazón y podemos orar los unos con los otros. Y un Timoteo. ¿Quién es tu Timoteo? Cada pastor, cada líder que me está escuchando, que usted no sea, usted debe de tener ya un Timoteo. ¿Eh? Y si no lo tiene, entonces debe de orar y pedirle al Señor, Señor, pon un joven, pon una jovencita en mi camino. Es una estadística que no sé cómo es en su país, me imagino que más o menos igual. Solo el 15% de los pastores en los Estados Unidos tienen menos de 40 años de edad. ¿Qué significa? Que somos como Pablo. Cuando los años están pasando rápido y que pocos son los jóvenes que están entrando en el ministerio. Así que un seminario como el nuestro, hay muchos otros, ¿verdad?, que invierten en los pastores y en futuros pastores, es tan necesario. Y no solamente un seminario formal como el nuestro, sino también ustedes como pastores en sus propias iglesias, en su curso discipular, en su enseñanza, ¿verdad? Pero tenemos que orar y tenemos que pedir que Dios levante esa próxima generación, no una generación pequeña, sino una generación grande de líderes que quieran entonces pastorear las iglesias, las iglesias. Aunque la manera que la iglesia va a ser aquí en los Estados Unidos es diferente, por muchos cambios aquí en este país, aquí en los Estados Unidos, muchos pastores en el futuro van a ser bivocacionales porque las iglesias no van a tener los fondos para poder costear y pagar los salarios de pastores o de muchos pastores o una pluralidad de pastores en una iglesia local. Sí van a haber muchos pastores bivocacionales y pastores que sienten el llamado de Dios a prepararse. ¿Quién los va a preparar? ¿Quién los va a entrenar? ¿Quién les va a dar la oportunidad de ver cómo se pastorea una iglesia? Así que, hermanos pastores, oremos todos aquí en los Estados Unidos, en los otros países que nos están escuchando, ¿verdad? Para que el Señor use nuestras vidas para levantar nuevos. Eso debe ser un enfoque principal en en nuestros ministerios. Así que habla acerca de Timoteo como el verdadero hijo en la fe. Pues en los versículos de 3 al 20 hay instrucciones doctrinales. Dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, había algunos, y se va a mencionar algunos de ellos más tarde, que estaban enseñando diferentes doctrinas a las cuales se les habría enseñado por Pablo y otros apóstoles, ¿verdad? Y estaban cambiando la doctrina, se estaban eh, yendo a fábulas, como dice aquí el pasaje, y otras cosas que no eran importantes, que no eran para la edificación de la iglesia. Y él les va a llamar falsos maestros, ¿verdad? No necesariamente que no eran creyentes. Claro, si alguien rehúsa a la persona de Jesucristo, dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo no nació perdón, que Jesucristo no murió por nuestros pecados, que hay más de un Dios, que no hay solamente un Dios en el universo. Bueno, ya estamos hablando de una falsedad de doctrina, que ya esa persona no es ni aún creyente, ¿verdad? Nunca lo fue.
Pero a veces hay enseñanzas falsas en nuestras iglesias por líderes, y conocemos diferentes líderes de diferentes denominaciones, que aunque a lo mejor sí son creyentes, nació de nuevo, han cambiado la sana doctrina en algunos aspectos que no son fundamentales para nuestra salvación, pero sí perjudican el crecimiento en la iglesia local, la salud espiritual de los hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de no apartarnos de las escrituras. Claro, toda la escritura debe de ser interpretada correctamente, entender el contexto, el trasfondo, en qué manera es similar a hoy, en qué manera cambia, si hay principios que podemos extraer de lo que se nos enseña. Vamos a hablar un poco sobre eso más tarde. Y ya eso de la interpretación bíblica lo estudiamos en el volumen número 1, que por cierto es un volumen que les recomiendo que regresen a él y lo estudien de nuevo. Dice que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención. O sea, no presten atención a estas cosas porque no sirven de edificación. A fábulas y genealogías interminables que van a continuar, que no tienen un fin, que acarrean disputas, más bien que edificación. Oikodomeo es la palabra griega. Y esa palabra tiene que ver con la obra o el plan o la administración de Dios. ¿Okay? No está de acuerdo a la edificación, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o el plan, o la administración de la iglesia de Cristo, como Dios quiere, de Dios, la cual es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, estas fábulas y genealogías eran leyendas que estaban circulando entre los judíos o también posiblemente mitos y generaciones de los gnósticos. Hemos hablado, creo que fue, no me recuerdo ahora con qué libro, si fue Juan o Hechos, que hablamos acerca del gnosticismo, que aunque ese movimiento gnóstico no se desarrolló hasta el segundo siglo, ya habían ciertos ingredientes o aspectos de la enseñanza gnóstica presente en la iglesia primitiva. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. O sea, ¿por qué tenemos que guardar la sana doctrina? Tener cuidado con falsas doctrinas y enseñanza. No darle atención a estas fábulas, a estas genealogías, a estos mitos que no sirven para la educación, porque el fin es el amor. El amor nacido de un corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. Y lo que contribuye hacia ese crecimiento espiritual es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a edificar. Eso no quita de que en el mundo postmoderno en el cual estamos viviendo, usted como pastor no aprenda de la filosofía, de la apologética, de los diferentes sistemas de creencia en nuestro mundo, ya que las personas están adoptando esos sistemas y nosotros debemos empaparnos, ¿verdad?, de lo que se está hoy practicando para que entonces poder llevar la palabra de Dios a ellos. Tenemos que conocer el terreno, ¿verdad? Pero estas cosas no nos ayudan a edificar nuestra vida, porque nuestra vida está edificada sobre Jesucristo y su revelación, que es la palabra de Dios. Dice, de las cuales cosas desviándose, o sea, habiendo errado, el blanco es la palabra que se usa ahí, desviándose, no dándole al blanco, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Algunos, dice, se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, ese es el Evangelio y eso es algo que debemos siempre repetir. Y el mensaje de la iglesia es el Evangelio, proclamar el Evangelio, proclamar que Cristo Jesús es el Salvador. Es la única solución, remedio que tenemos en nuestra humanidad. El único que puede traer un cambio a la vida es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, si Dios pudo alcanzar a un Pablo y cambiar su vida, no hay pecado, no hay pecador que Dios pueda alcanzar
y cuya vida transformar. Por tanto, al Rey de los siglos, o sea, cuando él habla de esta obra de salvación, de misericordia de Dios en su vida, entonces él brota, él eleva una alabanza a Dios. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces quiero hacer un paréntesis aquí y decir que, como dije anteriormente, cuando usted estudia un libro de la Biblia, usted puede buscar la teología de ese libro tocante, digamos, la persona de Dios. Y si usted lee 1 Timoteo, hay una teología de Dios. ¿Ok? Y se nos dice aquí, tanto al Rey de los siglos, o sea, al Rey, al soberano de los siglos, que es inmortal, Dios es eterno. Esos son los atributos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo soy eterno. Él es invisible. No tiene materia, no tiene cuerpo. Él es el único creador y Dios. Y dice, Él es el sabio Dios. Sea honor y gloria por los siglos, siglos. Amén. 2 y versículo 5 dice que hay un solo Dios. ¿Eh? Nosotros somos monoteístas, no politeístas. Queremos solamente un Dios que en esencia es tres personas. Y vamos a estudiar más la Trinidad en el año. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, estudie esta teología. En capítulo 2, versículo 5. Dios es uno. Esa es una declaración judía. Vemos ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y hay solamente un mediador que Dios ha establecido entre el hombre pecador y Dios, y es el hombre Jesucristo. El capítulo 4, versículo 10 dice, porque esperamos en el Dios viviente, no es el Dios de los muertos, sino un Dios vivo, eterno. Y Él es Salvador, Él es el que viene a salvar, que viene a rescatarnos, ¿eh? Y es el único Salvador de los. En el capítulo 6, 15 y 16 declara que Dios es el solo soberano, de nuevo repite, Rey de reyes y Señor de señores. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita luz inaccesible al hombre. ¿Eh? Él está sentado. Que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, usted puede adorar a Dios, tomar un tiempo de adoración y de alabanza a Dios usando las descripciones de el carácter, los atributos de Dios al leer primera de Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Probablemente Dios de alguna manera comunicó a Pablo, comunicó acerca de la persona de Timoteo. Dios puede hablar a cada uno de nosotros, nos puede dar un mensaje, nos puede ayudar a entender, poner algo en nuestro, una situación de una manera particular. Y aquí habla de unas profecías que se hicieron acerca de Timoteo, que le llevó a él y a otros a entender acerca del llamado que Dios tenía sobre su vida. A veces Dios hace eso hoy en día, que Dios pone un sentir en el corazón de alguien, algo que uno sentía antes o algo que uno no veía de cierta manera. Y Dios entonces abre nuestro entendimiento. Le podemos llamar eso una profecía, si usted quiere, o no le llame una profecía. Tengamos cuidado con los profetas y con todas las personas que dicen que están recibiendo profecía. A eso no me estoy refiriendo a eso. Pero sí, el Señor nos ha ayudado, me ha ayudado a mí a ver a veces cosas particulares en mi vida cuando Dios decía, no cojas este camino, sino vete por este camino. Y sentí que a través de una persona Dios me estaba hablando sin que esa persona aún supiera que lo que me estaba diciendo era el mensaje que yo necesitaba de Dios. Dice, que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, del Señor. Y no importa lo que suceda en nuestro momento histórico en el cual vivimos, en nuestro planeta Tierra, en nuestra ciudad, en nuestro hogar, hemos sido llamados a ser soldados del Señor.
y con la ayuda del Señor y por su gracia continuar siéndole fieles, no importa lo que venga delante de nosotros, sabiendo que no estamos solos, que Dios va y Él es el capitán, es el autor y el que perfecciona nuestro consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, aquí tenemos a dos caballeros, dos hermanos, posiblemente, aunque algunos dicen que no eran creyentes, que en cierta manera naufragaron en cuanto a la fe. O sea, comenzaron a enseñar cosas que no edificaban. La palabra naufragaron de naugos, de naus, que significa nave, y agnumi, romper, o sea, romper una nave en trozos. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan. Timoteo 2:17 habla de Himeneo, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. De Alejandro, en 2 Timoteo 4:4 se dice, el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague a sus hechos. Yo le digo a usted que yo he estado ya, wow, de pastor 35 años, y aún pensando antes, cuando yo era seminarista, año 81, wow. Yo he visto cosas en las iglesias y de manera, como algunos pastores se han expresado, que me ha dejado en shock, como decimos aquí nosotros. Me ha dejado frisado. Yo digo, wow, qué cosa, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque a veces aún los hermanos en la fe, los líderes, reaccionan, responden en la carne y no en el espíritu. Y a veces uno dice, wow, es posible. Sí, es posible. Bueno, Alejandro dice, el calderero le causó muchos males a Timoteo. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Esta es la frase esta, a quienes entregué a Satanás. ¿Qué? Para que aprendan a no blasfemar. Ahora, la pregunta que surge es, ¿eran o fueron falsos maestros, estos falsos maestros creyentes? ¿O que nunca conocieron al Señor? Bueno, la posición que dice que no eran creyentes, nunca jamás fueron creyentes, porque un verdadero maestro no va a enseñar una doctrina falsa. Pero algunos de ellos fueron compañeros de Pablo. Así que es, bueno, extraño, ¿verdad? Que si estuvieron con Pablo, quién sabe cuánto tiempo, nunca fueron de verdad regenerados o hijos de Dios. Hay otra posición que es la que dice que sí, que eran creyentes. Eran creyentes, pero estaban equivocados en algunas de sus enseñanzas. ¿Significa la frase entregué a Satanás pérdida de salvación? No lo creo. La posición de nuestro seminario es que si usted de verdad es salvo, usted no pierde esa salvación. Yo sé que tenemos probablemente estudiantes que tienen una posición diferente. Enseña que en algunos casos un verdadero hijo de Dios puede perder su salvación. No creo que eso es la enseñanza de la palabra. Eso lo vamos a estudiar en el volumen 5 sobre la doctrina. Um, y otra posición que eran maestros falsos que fueron disciplinados. Hermanos que erraron en su enseñanza, los cuales llega a Satanás como acto de disciplina, pero no de juicio, no de condenación eterna, para que aprendan a no blasfemar, sean restaurados a la comunión en la... Y estos falsos maestros que se le llama aquí no terminaron siendo restaurados, su vida probablemente terminaron. Dios quitó su vida como diciendo, es un creyente, sea pastor, o sea, un líder, continúa en pecado, Dios puede traer disciplina. Y una de las maneras que Dios trae disciplina es terminando con su vida aquí en la tierra. Hay libros en el Nuevo Testamento que hablan sobre esta disciplina de parte de Dios. El estudio de la Biblia de MacArthur dice que esta frase, entregado a Satanás, a veces se aplica
a creyentes con fines positivos. O sea, a Corintios 5 se puede aplicar a creyentes que están siendo juzgados, están siendo disciplinados, pero tiene un fin. La Biblia de Estudio, Nueva Versión Internacional, dice que la frase se refiere a la disciplina de la iglesia, como vemos en Mateo 18-17. En el mundo, lejos de la confraternidad y el cuidado de la iglesia, se les podría enseñar a no blasfemar. O sea, básicamente dice, el objetivo te da drástica acción, de tal drástica acción era restaurar, más que punitivo. Sobre una situación similar, ve a 1 Corintios 5, 5 y 13, y eso está en la página 1924. Dice Charles Bing, para explicar un poco más sobre esto, que si simplemente asumimos que Pablo está asignando cristianos al infierno con esta frase, entregué a Satanás, entonces tenemos un problema con otras declaraciones de Pablo que suponen la seguridad eterna de sus lectores cristianos. Alguien puede decir que Alejandro y el fornicador nunca fueron salvos para empezar. Pero existen problemas en el contexto con esta opinión. Alejandro era un compañero de Pablo. Es difícil pensar que él no fuera salvo. ¿Y cómo podría Pablo, dice Ben en su comentario, asignar a una persona no salva al infierno si él ya estaba destinado a ir al infierno de cualquier manera? De la misma manera, en 1 Corintios 5, el fornicario es un miembro de la iglesia de Corinto. A él se le llama hermano en 1 Corintios 5:11. Y aún más, él se arrepiente de su pecado después y es restaurado en 2 Corintios 2, del 1 al 11. O sea, concluimos que esta frase, entregué a Satanás, se aplica a creyentes que necesitan ser disciplinados para rectificar su conducta y regresar a los caminos del Señor. Y si hay un falso maestro, en el sentido de que en una área está enseñando lo que es falso y está perjudicando entonces la vida y la salud espiritual en la iglesia, que ese maestro también debe de ser entregado a Satanás para que sea disciplinado por el Señor, juzgado no de manera punitiva, o sea, de condenación eterna, sino de que de alguna manera ese ataque satánico, lo que vaya a hacer es algo que Dios permite, lo ayuda a recapacitar de su falsedad y regrese a la redil y que regrese a la sana doctrina. Capítulo 2, del 1 al 15, están instrucciones para el servicio público en la iglesia. Pablo procedió entonces a instruir al joven pastor Timoteo acerca de dos áreas del servicio público. Está primero la oración en el capítulo 2, del 1 al 8, y está la posición de las mujeres en la iglesia, capítulo 2, del 9 al 15. Estos dos quejos les ayuda porque si usted está enseñando de manera positiva este libro, y yo soy de aquello que creo que aunque es bueno dar mensajes singulares que no están conectados a una serie, es muy saludable enseñar a través de un libro entero a la congregación. Entonces, si usted fuera entonces a enseñar sobre esta sección, sería entonces concentrarse en la oración en el capítulo 2 del 1 al 8 y la posición de las mujeres en la iglesia, capítulo 2 del 9 al 15. Habla acerca de la oración ahí en el capítulo 2 del 1 al 8. Muy importante. En el capítulo 2 del 9 al 15, la posición de la mujer en la iglesia. Es interesante la posición que toma el autor de este currículo, ¿verdad? Y al leer el comentario del libro en la página 178 en español, página 194 en inglés, usted quizás esté o no esté de acuerdo con la posición que se toma. No con la posición de algunos de ustedes porque hemos hablado en el pasado y yo he podido detectar su posición de la mujer en la iglesia, pero la mayoría de ustedes yo no conozco cuál es su posición. Y la realidad es que la posición que usted tenga, donde usted caiga aquí en relación a esta doctrina, es secundaria, en mi opinión.
O sea, lo que usted piensa acerca de la mujer, lo que la mujer puede hacer en la iglesia, lo que no puede hacer en la iglesia, no radica en mi salvación eterna. Yo soy salvo por la fe, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Cristo me salva. No es mi posición escatológica, no es mi posición sobre la mujer en la iglesia, nada de eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted lee lo que declara el autor del comentario que estamos usando del currículo, a lo mejor usted dice, wow, qué posición, muy ajena a la que yo tengo, dirá usted, o a lo mejor usted afirma, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poco aquí. Primero vamos a empezar leyendo el 1 Timoteo 2, de 9 al 15. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostensoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Interesante es, interesante, solamente en paréntesis, las personas toman una posición sobre lo que dice este pasaje, eh, no son consistentes en cómo interpretan este pasaje en términos del contexto histórico, ¿verdad? En el cual Pablo está escribiendo, porque aunque toman una posición muy estricta en lo que va a decir más tarde en este párrafo, en esta unidad, en términos de usar oro o de perla o vestidos costosos, que es un vestido costoso, ¿verdad? No son muy consistentes, ¿verdad? Porque no se habla de que una mujer no se pueda peinar de cierta manera o no usar oro, ni perlas. Hoy en día hay mujeres cristianas que tienen perlas, que tienen oro. Nuestras sortijas, ¿verdad? Son hechas de oro, ni vestidos costosos, pero no son muy consistentes cuando van a interpretar lo que dice aquí. Hay algo en el contexto de la iglesia primitiva en ese momento que conllevó a Pablo a dar esta ordenanza a las mujeres. Había algo de donde la mujer era diferente a, en la cultura, ¿verdad? Si se ponía estas cosas, que no daba buen testimonio en la iglesia local. Pero solamente digo eso porque tenemos que ser consistentes cuando interpretamos. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende, aquí viene la sección que trae bastante problemas de interpretación para hoy en día. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, la mujer se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, miramos esta porción bíblica, hay diferentes posiciones, hay dos posiciones que son opuestas. Cada una de ellas hay diferencia de posiciones, pero si miramos las dos posiciones, vamos a decir que la primera posición es una conocida, básicamente la posición complementaria, restringida solo a los niños y jóvenes y las otras mujeres en la iglesia. O sea, no se puede enseñar, una mujer no puede enseñar si hay un hombre presente y menos predicar si es una mujer. La segunda posición es la que se llama la posición igualitaria. Igualitaria. Las mujeres pueden servir en cualquier capacidad en la iglesia. O sea, tema de esta posición dice que la mujer puede servir en cualquier capacidad. Piénsalo y esa mujer puede servir todo eso, ¿verdad? La otra posición bien estricta dice que la mujer puede servir a niños y a otras. Bueno, no sé la posición que usted tiene, pastor, que me está escuchando. Solamente escúcheme a mí y usted tiene que entonces trabajar el texto y usted llegar a su conclusión. Y en el medio, entonces está la posición dual, o sea que saca un poco de cada campo.
mujeres pueden servir bajo la autoridad de un pastorado masculino y dirigir en la ausencia de hombres calificados que pueden guiar a la iglesia. Vamos a desarrollar estas posiciones para ustedes y de nuevo usted tiene que concluir. En términos de la posición complementaria, ¿verdad? Sobre lo que significa esta argumentos son básicamente lo que dice que la mujer debe estar en silencio, debe estar en sujeción, que la mujer no es permitida enseñar, que la mujer no puede ejercer dominio sobre el silencio, que Adán fue formado, fue engañado, si no fue la mujer, y la mujer se salvará. En la posición igualitaria, mirando el mismo pasaje, los argumentos serían entonces que, primero, el contexto teológico es uno de falta por encima, ¿verdad? Vamos a interpretar lo que está diciendo Pablo aquí en el contexto de la iglesia en Éfeso. Esa iglesia era compuesta, pero era una iglesia en Éfeso sobre la cual Pablo manda a Timoteo para supervisar y ser su representante. Había un cierto contexto de algo que estaba pasando. O a que Pablo dijera que la mujer debe estar en silencio, debe de aprender en silencio y lo demás. Se dice que la mujer puede aprender, algo que era interesante en aquella cultura, porque las mujeres no eran conocidas o se le daba ese lugar a la mujer. La mujer siempre que podía aprender. Entonces es algo muy importante resaltar que Pablo dice que la mujer. Ese punto que todo silencio no significa silencio absoluto, pero de aprendizaje. Punto 4, y esto lo vamos a desarrollar en un momento, así que no se preocupen. El verbo enseñar está en el tiempo presente continuo. 5, que es por falta de preparación que la mayoría de las mujeres no tenían en las cultas, pero la mayoría de las mujeres no habían estudiado, no se lo habían enseñado. Y 6, la ignorancia de la mujer del primer siglo no es una realidad para muchas mujeres hoy, ya que hoy. Y 7, también que Adán era culpable porque estaba y no trató de impedirla. O sea, del relato. Adán estaba ahí con la mujer cuando Satanás habla a la mujer y no hizo nada. Muy bien, entonces mi posición, si quieren parar el video en este momento y tomar un receso, lo pueden hacer. Si no, digo en el momento porque algo que yo he reconocido en mi propia vida, tengo que confesar, mis estudios en el año 81 y nunca lo cardinal, lo central de mi salvación, pero en otras posiciones he cambiado de parecer. Así que mi posición en el momento. Y lo que quiero decir primero es que hay alternativas a la explicación complementaria de 1 Timoteo 2. O sea, muchas veces en la iglesia lo único que hemos escuchado es la posición complementaria, que los dos roles del hombre y la mujer se complementan, pero que solamente el hombre puede ser el líder y la mujer tiene que. Una solución a esto es que lo que se nos dice ahí por Pablo es en la interpretación ilustrativa. O sea, dado que muchas mujeres estaban cayendo como víctimas en manos de Éfeso, Pablo usó el engaño de Eva como una ilustración, como el fin de guiar a las mujeres a aprender en la sumisión. La razón por la cual regresa a la creación original, porque muchas personas dicen, bueno, el asunto es que no solamente lo que dice Pablo aquí, tu interpretación, pero es que él va al orden de la creación, es decir, que la mujer fue la que fue engañada. Y lo que estamos diciendo aquí es que a lo mejor la razón por la cual Pablo usa a Eva y dice que ella fue la que fue engañada es como una ilustración porque era exactamente lo que estaba pasando ahí en Éfeso, que las mujeres estaban cayendo víctimas de las enseñanzas de falsos maestros. Entonces, ¿cómo permitir que una mujer
influenciada por esos falsos maestros, se ponga a enseñar en una iglesia. O sea, Pablo no está haciendo declaraciones que deben aplicarse en todos los casos de manera universal. Además, asumiendo que el problema se resolviese mediante una instrucción y enseñanza adecuada, la prohibición contra la mujer no llevaría fuerza a cabo. Lo que estoy diciendo aquí, le estoy dando una alternativa, ¿ok? Y le voy a definir mi posición, pero le estoy dando algunos de mis pensamientos sobre esto, ¿verdad? Que miramos un texto y se nos ha enseñado una manera de interpretar, pero a veces hay una alternativa. Y una de las cosas que nos ayuda más es el contexto de lo que está sucediendo ahí en un lugar en particular. La palabra silencio, vamos a mirar un poco el significado de las palabras. Que la palabra silencio aquí en el griego es esukia, que significa silencio o se puede traducir como descanso. Es lo opuesto al alboroto o el desorden. O sea, a veces cuando se presenta esta palabra en el Nuevo Testamento, se ve que lo opuesto de la palabra es estar en desorden. En Hechos 22 y versículo 2 leemos, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, hablando de Pablo, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. En 2 Tesalonicenses 3:12, Pablo escribió, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. O sea, vemos de diferentes maneras que esta palabra isuquía es traducida en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra griega no significa silencio completo. O sea, no es la idea que nunca hablen. ¿Eh? Su significado lo vemos más claramente en la traducción de los versículos en la nueva versión internacional. Si usted ve y busca ahí la nueva versión internacional, que los traductores de esta versión de ese versículo de esta manera, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Ecuánime. Entonces miren las dos palabras usadas aquí por el Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional. Serenidad, ecuánime. Pablo también dice a la mujer, aprenda en silencio con todo sujeción. La palabra sujeción es en el griego upataje, o sea, sumisión o obediencia. Versículo, la mujer debe de someterse, obedecer las instrucciones de los pastores, de los maestros, enseñando la sana doctrina. Pero fíjense de nuevo el contexto. El contexto de estas epístolas fueron escritas con el propósito de alertar al peligro de y corregir las prácticas de la influencia masiva de falsos maestros que habían surgido. Hechos 20, 17 y 20 del 29 al 31. Usted ve ahí en el discurso que Pablo tiene con los ancianos de Éfeso, cuando se reúne con ellos en Mileto, usted verá lo que él dice acerca de los falsos maestros. Ahí vaya a Hechos y lea capítulo 20, versículo 17 y del 29 al 31 para que usted vea y entienda el contexto de los falsos maestros que existían ahí en la ciudad de Éfeso. Por tanto, las mujeres, especialmente las mujercillas cargadas de pecados, Pablo habla de esto en 2 Timoteo 3:16, que habían sido influenciadas por estos maestros, debían obedecer la instrucción de Timoteo y de los otros líderes de la iglesia. O sea, no hay duda y no hay argumento aquí para decir que las mujeres debían entonces ser permitidas para hablar falsedades. O sea, ni mujer ni hombre se le debe dar el permiso de un púlpito o de una clase, sea que solamente estén mujeres o que estén un mixto de hombres y mujeres, a enseñar falsedades doctrinales, ¿verdad? Cosas que van en contra del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. 1 Timoteo 2:12. La frase dominio viene del griego authenteo, o sea, ejercer autoridad o gobernar. O sea, Pablo decía,
no permito que estas mujeres que quieren enseñar, que han sido influenciadas por los falsos maestros, a que tengan dominio, que tengan autoridad para enseñar esas falsedades. De nuevo, dado el contexto de estas epístolas, no podemos perder de vista la exhortación y enseñanzas de las mujeres que deseaban gobernar. Y eso se puede aplicar también a cualquier hombre que entonces quiera enseñar, pero quiere enseñar falsa doctrina. Entonces nosotros como pastores de la iglesia que guardamos y protegemos la sana doctrina, tampoco le vamos a permitir tener dominio y ejercitar autoridad en su enseñanza, porque va a perjudicar la salud de la iglesia local. O sea, no solamente las mujeres, pero también en su enseñanza. Pablo dice que la razón por la cual la mujer no puede enseñar es porque primero, Adán fue creado primero y segundo, la mujer fue engañada. O sea, la mujer complementó al hombre y fue hecha para él, pero este era el problema de las mujeres en Éfeso. En lugar de propagar falsedades, estas viudas deberían casarse y tener hijos, enfocándose en lo productivo y beneficio en lugar de la promoción de necesidades y de falsas doctrinas. Ahora interesante que dice aquí que la mujer será. Vamos a mirar este versículo que ha confundido tanto. Dice, pero se salvará, hablando de la mujer. O sea, de tener dominio, de ejercer la autoridad, de enseñar, ¿verdad? Lo que la mujer tiene que hacer entonces es concentrarse en sus hijos, porque de esa manera será salva. Dice el versículo, pero se salvará generando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. Pablo dice que la mujer será salva si cumple ciertos requisitos. Ahora, por supuesto, decimos, ¿y qué significa esto? Ya han habido diferentes explicaciones e interpretaciones sobre qué significa este versículo. Primero, vamos a notar del griego original que el uso del primer verbo, salvar, está en la tercera persona singular. La tercera persona singular, él o ella hará algo. Ella será salvo. Yo soy salvo, tú eres salvo, él, ella o algo será salvo, ¿verdad? Tercera persona. Entonces, la tercera persona singular ahí, ella será salvo, salvada. El segundo verbo, permaneciere, debe ser traducido no en la tercera persona singular, sino en la tercera persona plural. Ellos van a permanecer. Ustedes permanecerán. Ellos permanecieron. La primera, segunda, tercera persona, ¿verdad? Singular o plural. Aquí, el segundo uso aquí es la tercera persona plural, o sea, permanecen. Hablando de los hijos, no de ella. O sea, la frase debiera ser traducida de esta manera. Si ellos permanecen, probablemente una referencia a los hijos. Vamos a hablar un poco más sobre esto. La palabra salvación tiene varios significativos y no siempre se refiere a la salvación de pecados o a la justificación, ya que la palabra sozo, que es la palabra guía, tiene significado de salvar, liberar o preservar. Usted puede ver la traducción en inglés de la Biblia de las Américas, preserved. Podemos decir que la mujer será preservada o realizada o hecha si sus hijos permanecen en fe, amor y santificación con modestia, como explica Robert Wilkin en su comentario de Primera de Timoteo. O sea, cambiando el significado de las escrituras, no estamos cambiando el significado de las escrituras. Pero sí le quiero dar un ejemplo para que entiendan. ¿Ok? El ejemplo de la enseñanza bíblica sobre los esclavos, para que usted entienda cómo el contexto de algo que la Biblia dice nos ayuda entonces a entender por qué fue dicho y cómo entonces aplicarlo si la situación cambia, ¿verdad? Y vamos a usar el ejemplo de los esclavos, ¿ok? Sin duda, el Nuevo Testamento no llama a eliminar la institución de la esclavitud, sino suple regulaciones a esta práctica. Se han fijado que cuando la Biblia habla acerca de la esclavitud, dice a sus oyentes que deben de eliminar, sino tanto para el esclavo como para el amo. Los pasajes de la Biblia fueron usados por cientos de años, estos pasajes sobre la esclavitud.
fueron usados por cientos de años por cristianos a justificar el sometimiento de las. Y hay, por ejemplo, versículos que usaron, 1 Pedro 2, 18, 19, que dice, criados o siervos domésticos, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de crueles, son injustos. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce de esta manera. Siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. O sea, para aclarar, porque estoy entonces trayendo a reducir este ejemplo de la esclavitud. ¿Cuál es mi punto aquí? El punto que quiero hacer es que necesitamos entender el contexto en Éfeso y la realidad de los falsos maestros para interpretar correctamente lo que Pablo enseña sobre la mujer en la iglesia. Tenemos que entender el contexto en el cual el Nuevo Testamento sobre la institución de la esclavitud elimina para entonces entender cómo un cambio de contexto nos ayuda a aplicar de manera diferente lo que la Biblia dice, lo cual no necesariamente son instrucciones universales para todo tiempo y todo lugar. O sea, de la misma manera que tenemos que entonces existir la esclavitud, aunque la Biblia en el Nuevo Testamento no enseña la eliminación de esa institución, sino lo regula. De la misma manera tenemos que mirar el contexto donde habla acerca de la mujer y tratar de entender en sí lo que está diciendo Pablo ahí sobre la mujer. Quiero aclarar, no rehúso la posición complementaria del todo, ya que entiendo que existen, especialmente tocante el rol en el hogar. Pero tampoco rehúso la posición igualitaria, ya que Dios le puede dar a la mujer los dones y el llamado para ejercer varios ministerios en la iglesia, incluyendo el de enseñar la Biblia. Aunque todavía sostengo que el líder principal, o sea, lo que en inglés se llama the senior pastor o the lead pastor o el pastor de la iglesia, debe ser un hombre basado en 1 Timoteo 3, 1 y 2, ya que como escribe Grudem en su sistemática, de gobernar y enseñar reconocido públicamente dentro de una iglesia está dirigido a los hombres. No limito las funciones didácticas de la mujer en la iglesia o en el seminario o su derecho de servir como líder en alguna capacidad de una iglesia bajo el liderazgo de un siervo. O sea, yo creo que la mujer puede enseñar, puede predicar, puede, si usted no quiere llamar la palabra predicar, dar un mensaje, dar un devocional. A alguna persona le frustra la palabra predicar. Pero creo que la mujer está libre porque la mujer puede tener dones, igual que el hombre puede recibir dones. Pero en términos del hombre o la persona que dirige la iglesia, debe ser un hombre basado en la enseñanza de la palabra, pero bajo la autoridad de ese hombre o de ese grupo de hombres que son pastores o ancianos de una iglesia, bajo cuyo grupo la mujer está. Yo creo que la mujer puede ejercer sus dones y enseñar, no importa si hay hombres presentes o mujeres solamente. Capítulo 3 del 13 al 16, instrucciones para líderes potenciales en la iglesia. Y vamos a decir más sobre la mujer en la iglesia en otro libro que vamos a estudiar. Y cuando miramos el capítulo 3 del 13 al 17, 16, vemos entonces las instrucciones para líderes potenciales en la iglesia. Pablo da la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la base que permite para ocupar un puesto de dirigente? Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela, sí, es interesante esa palabra, si alguno anhela obispo, buena obra de ser. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia, deshonesto, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea caiga en la condenación del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio de los afuera para que no. Quiero decir primeramente que los términos pastor, obispo y anciano son usados de manera intercambiable en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. El pastor enfatiza el rol de apacentar, cuidar y nutrir las ovejas o miembros de la iglesia. La palabra obispo es sobreveedor. En el griego, como sobreveedor de la iglesia, cuida de los asuntos y la salud de la iglesia. Y cuando habla de anciano, se refiere a madurez, respeto y respeto. Tres palabras se usa de manera intercambiable en el Nuevo Testamento. Dice aquí palabra fiel, sí alguno. Sí alguno. La palabra alguno es la palabra is, que interesante, es un pronombre no femenino, si es un pronombre masculino. O sea, si hay un hombre, sea ser un obispo, sea ser un pastor, buena obra desea. Dice, es el marido de una sola mujer, o sea, no se trata sola mujer, no una mujer que sea pastor, anciano de una iglesia, sino se está refiriendo a un hombre que siente el llamado, que debe ser marido de una sola mujer. Y esta frase ha sido interpretada de varias maneras, pero básicamente que sea un hombre que esté dedicado a su esposa, a una esposa, y no sea polígamo, que la poligamia era popular en aquellos tiempos, sino que era un hombre dedicado solamente a su mujer. Algunos han enseñado que eso significa que tiene que estar casado o que si, digamos, se divorció, no puede entonces ser pastor. Muchas cosas que se han dicho sobre esta frase, pero la idea es que sea un hombre consagrado, dedicado a su esposa y no sea mujeriego, que no tenga más de una mujer, no tenga un amante, sino que tenga buen testimonio de que está dedicado a su esposa. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Por supuesto, a veces nuestros hijos llegan a una edad de tomar decisiones y esas decisiones son de ellos. Y a veces no son decisiones que reflejan el temor del Señor. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Tenemos que orar por nuestros hijos y pedir que regresen al redil. Pero aquí está hablando de jóvenes, de niños, ¿verdad? Que estén bajo sujeción a sus padres, pero ya de adultos, a veces después en los 20, 30 años que tienen, toman decisiones que no son las decisiones que honran al Señor. Y en ese caso no creo que se refiere esa frase a un joven, perdón, a una persona ya adulta y no un neófito, ¿verdad? Una persona principiante, ¿verdad? Una persona que está comenzando. No vaya a ser que haya orgullo y entonces caiga bajo la condenación, dice aquí, del diablo. Y que tenga un buen testimonio de los de afuera. También habla de los diáconos y requisitos de los diáconos. Después dice ahí en el versículo 11 las mujeres y después regresa a los diáconos. Entonces hay también diferentes posiciones sobre qué mujeres se están refiriendo. Las mujeres asimismo sean honestas, no sobrias, fieles en todo. Significa para las esposas de diáconos, hablando acerca de diácono, permitir que las mujeres sirvan en esta oficina, se está hablando de la oficina de diácono, de diácono o está estableciendo una tercera oficina de diaconisas. ¿A qué se refiere? Y no se da ninguna calificación para de los ancianos, por lo que es extraño para Pablo hablar de las esposas de los diáconos y no de los que puede ser entonces mujeres que eran diáconos o diaconisas que estaban sirviendo a mujeres en las iglesias. No hay diferentes posiciones sobre esto. Luego, a mi entender, el líder principal debe ser un hombre. Significa que la mujer no puede enseñanza mientras que esté bajo la autoridad.
un hombre a otro. Este papel dado al hombre en lugar de la mujer no tiene nada que ver con si la mujer tiene el mismo valor delante de Dios, ya que ambos fueron de la mujer a la imagen de Dios. Y tampoco significa que no hay hombre fiel para guiar a un grupo de creyentes. Una mujer no pueda servir como misionera, pastorear. Tengo que usar la palabra pastorear, está bien, pero donde no hay un grupo de hombres, y solamente enseñar que puede guiar rebaño, lo tiene que hacer. Muchas misioneras han hecho ese trabajo, ¿verdad? Hasta que surgen. Muy bien, entonces están instrucciones para los maestros en la iglesia, ahí en el capítulo 4, del 1 al 16, él habla acerca de la importancia que debemos de ejercitarnos para la impiedad. La idea ahí es donde viene la palabra en español, o sea, somos llamados a ir al gym, ir a hacer pesa, a levantar pesa, a hacer ejercicio. ¿En qué área? En la área de la piedad. Nadie tenga en poca la juventud de Timoteo, sino que sea ejemplo. Y sea que seamos viejos ya o no, ¿verdad? Que no somos ya jóvenes, ¿verdad? Debemos siempre ser entonces ejemplo. Habla en conducta, en amor, fe y pureza. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, nuestro llamado, pastores, queridos pastores, es servir, somos siervos, pero nuestro primer llamado es de enseñar a la iglesia. Y tenemos que dar tiempo para la preparación de nuestros mensajes, orar, prepararnos bien para instruir al pueblo en la sana doctrina. 162 va a dar instrucciones para la iglesia en cuanto a la gente, habla acerca de los ancianos, las jóvenes, las ancianas y las jovencitas. Usted puede estudiar ahí, hay mucho, pero eso ya lo dejamos para ya que vamos a regresar a mucho de este contenido en un futuro estudio. El tema lo tiene en su libro. Pablo escribió a Timoteo para instruirlo en cómo la y a la conducta, así como para exhortar la falsa doctrina, enseñando fielmente. En cuales son muchas para cubrir en esta hora. Muy bien, entonces sí le voy a pedir que sigan estudiando estos pasajes. Algunos de los pasajes son bien difíciles de interpretar. Y usted como pastor tiene que tener una posición. No es una posición donde uno dice, bueno, no tengo que tomar una posición en este momento. Sí la tiene que tomar porque tiene que ver cómo usted conduce la iglesia como pastor. Hay algunas cosas en la podemos darnos el lujo de decir, bueno, no tengo una posición clara todavía sobre este tema, o estas son mis diferentes posiciones, ¿verdad?, sobre este tema. Eso puede trabajar bien sobre el rapto de la iglesia, si el rapto sucede antes de la tribulación, o si la iglesia va a pasar por la tribulación, si hay milenio o no hay un milenio literal. Sí, podemos tener variedad de posiciones y tentativas también y manejar las diferentes escuelas interpretativas, pero en cuanto a la mujer en la iglesia, y otros asuntos, usted tiene que aterrizar ese avión bastante rápido. Así que yo le pido que sigan estudiando. Hay muchos comentarios, hay mucha ayuda que les puede dar a diferentes perspectivas. Yo sé que muchos de nosotros fuimos criados en la iglesia desde una perspectiva y de ahí no nos salimos. O sea, si usted se le enseñó que la iglesia va a ser arrebatada en el rapto antes de los 7 años de la tribulación, esa es su posición muchas veces. Y repite los versículos y los argumentos que se le enseñó, pero usted no le ha dado suficiente tiempo para considerar otros textos también que enseñan otras posiciones sobre el rapto. Entonces, usted tiene que manejar este asunto, usted tiene que trabajar el texto y no tener temor de cambiar una posición. Así que el Señor le bendiga. Esta semana, el lunes, vamos a estar estudiando el libro de Hebreos en vivo para aquellos que puedan estar en vivo. Como siempre, vamos a entonces a grabar y enviarle a usted la grabación el martes o el miércoles. Después, la próxima semana, vamos a estudiar Primera de Pedro y terminaremos nuestro estudio del Nuevo Testamento con un estudio del libro de Apocalipsis. Así que
Que Dios les bendiga ricamente. Estudien 1 Timoteo, cuando tengan tiempo, estudien 2 Timoteo y Tito también. Y estos estudios para seguir bendiciendo su vida como pastores, como futuros pastores y como miembros de la iglesia entiendan, ¿verdad? Que los a enseñar la sana doctrina y que hay algunos que entonces se desvían y se van por doctrinas que no son saludables, que afecta a la salud espiritual de una iglesia local. Para que Dios le bendiga ricamente, abra su entendimiento, puedan pasar bastante tiempo en sus estudios, en su preparación, de sus enseñanzas y sus prédicas, porque la salud suya, como miembros de la iglesia que se están preparando también a este seminario, radica en lo que se le enseña del púlpito a cada uno de ustedes. Al final del día, eh, debemos de medir cualquier enseñanza en cómo entonces estamos respondiendo a ella. Y como enseña 1 Timoteo, a Dios sea la gloria, Rey de reyes y Señor de señores, al único Dios verdadero, invisible, inmortal, ¿verdad? A este Rey de reyes y Señor de señores, al único Dios verdadero, que nuestras vidas sean transformadas por su Espíritu Santo y que nuestra consagración al Señor incremente, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, que amemos su palabra y que amemos al pueblo de Dios. No olviden de la relación tan estrecha que Pablo tuvo con Timoteo, que era su hijo espiritual, y que usted y yo somos llamados también a invertir en la vida de otras personas. Si necesita ayuda en cómo hacer esto, por favor póngase en contacto conmigo. Aquí estamos para ayudarle. Y espero que un día no muy lejano, el año que viene, podamos visitar la ciudad suya. Y algunos de ustedes no lo hemos conocido y otros lo vamos a conocer por primera vez. Y otros ya hemos estado ahí con ustedes en otros años pasados, pero estamos orando, buscando fechas ya para ver si el Señor abre camino para que podamos estar con ustedes el año que viene. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio de 1 Timoteo. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada pastor, que tú bendigas la Grey, que tú bendigas a todos los miembros, que muchos en la ciudad donde tenemos, Señor, presencia en este seminario, los pastores equipados, edificados, Señor, puedan, Señor, hacer la obra a la cual tú les has llamado. Que la iglesia pueda ser motivada, activada para servirte, Señor, como tú deseas y ser un faro y sea luz en la comunidad donde viven, Señor. Que tu evangelio corra y que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo como su Salvador y su Señor. En el nombre de Jesucristo oramos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos entonces el lunes en la para el estudio de Hebreos. Que Dios lo bendiga.